¿Qué onda, banda? Para el tema de este video toca hablar de las memorias RAM, ese componente que algunas veces es malentendido y se llega a creer que toda la velocidad de la computadora radica en esta memoria. Probablemente alguna vez hayas escuchado algo como que si quieres más velocidad en tu PC, métele más RAM. Para aclarar ese mito y que entiendas de manera sencilla y rápida el concepto y funcionamiento de estos componentes, es que aquí en Leveltech te damos la bienvenida y te presentamos la guía básica de las memorias RAM. Empezamos por lo mero básico. ¿Qué es y cómo funciona esta memoria? Su nombre completo es memoria de acceso aleatorio. Esto quiere decir que se trata de una memoria donde se pueden leer y escribir datos sin necesidad de respetar un orden secuencial para su acceso. Es gracias a esto que prácticamente no existen intervalos de espera para el acceso a la información que necesita el procesador de la computadora. ¿Y por qué el procesador necesita el acceso a la información de manera tan inmediata? Vamos a verlo así. Cuando el procesador indica que necesita abrir un programa, la información de dicho programa está contenida en el almacenamiento, sea disco duro o estado sólido. Si no existiera la memoria RAM, el procesador tendría que tomar toda la información del programa directamente del almacenamiento, y esto resultaría en tiempos de ejecución muy lentos. Es justo ahí donde entra la memoria RAM. Cuando ejecutas el programa, la RAM toma del almacenamiento la información más importante que requiera el procesador para poder ejecutar en las mejores condiciones dicho programa o aplicación. Entonces podemos ver a la memoria RAM como un tipo de almacenamiento extremadamente rápido, pero su principal diferencia radica en que funciona de manera temporal. Una vez que terminas de utilizar un programa o aplicación y lo cierras, la RAM elimina toda la información que tenía para así estar disponible para lo que sigue. Con esto podemos entender que la memoria RAM todo el tiempo está escribiendo y borrando información. De hecho, es gracias a la memoria RAM que podemos hacer uso de la maravillosa herramienta de Control Z. Por ejemplo, abres Paint y empiezas a hacer trazos. Si aprietas Control Z para rehacer tu último movimiento, funciona. Si cierras Paint y vuelves a abrir el mismo archivo, apretar Control Z no servirá de nada porque al momento de haber cerrado el programa, la RAM desechó toda la información que tenía almacenada. Y como último concepto, este componente es del tipo volátil. Esto significa que necesita de un flujo de energía constante para retener la información. A diferencia de la unidad de almacenamiento, al apagar el equipo, la memoria RAM elimina absolutamente todo. Ahora hablemos del tipo de memorias que existen. Entre los varios tipos de factores de forma que hay, solo mencionaré los dos más importantes, siendo DIMM, el formato estándar actual, y SODIMM, el mismo formato pero para computadoras portátiles. Solo menciono esto rápidamente en caso de que estés pensando adquirir una nueva memoria RAM, asegúrate de elegir la que necesitas correctamente. Luego están los tipos de DDR. Esto significa Double Data Rate. Hace referencia a la tecnología que permite una transferencia de información mediante dos canales distintos y de manera simultánea. En resumen, cuando llegaron por primera vez las memorias DDR, impactaron debido a su gran mejoría en rendimiento. De ahí siguen los diferentes tipos de DDR, como el 2, el 3 o el 4 o hasta el 5. Estos solo son las evoluciones de la misma tecnología, siendo que actualmente DDR4 es el estándar y poco a poco se está dando el paso para normalizar la tecnología DDR5. Lo más importante que debes saber en este aspecto es que obviamente cada generación tiene sus propias mejoras. Por ejemplo, que en su momento las memorias DDR3 tenían como límite una frecuencia de 2666 MHz. Después DDR4 lo aumentó hasta 4266 MHz. Y ahora las DDR5 que ofrecen como base 4800 hasta 6400 MHz. Pero otro dato muy importante es que no hay retrocompatibilidad entre cada versión. Con esto quiero decir que no puedes combinar memorias DDR4 con DDR3, así como tampoco DDR5 con DDR4. De hecho, las tarjetas son físicamente diferentes, por lo que también hay que tener en cuenta la compatibilidad con la placa base. Pasando al aspecto más popular de las RAM, hablemos de la capacidad. Estas se manejan en gigabytes y regularmente las encontramos desde los 4 hasta 16 GB de capacidad. Es en este aspecto donde muchas veces se entran en confusión e incluso podemos llegar a ver tiendas donde la capacidad de la RAM se vende como un aspecto de velocidad. Como lo vimos al inicio de los conceptos, al ser esta memoria un almacenamiento de información,
es justamente que dependiendo de la capacidad de esta será la cantidad de datos que puede trabajar de manera simultánea. Por ejemplo, tu PC tiene una memoria RAM de 8 GB. Estás trabajando una presentación en PowerPoint mientras escuchas música en Spotify, al mismo tiempo que navegas en Chrome con varias pestañas abiertas. Por alguna razón necesitas editar una imagen para tu presentación y decides abrir Adobe Photoshop. Supongamos, y quiero hacer énfasis en que es una suposición, que para poder trabajar con todo esto al mismo tiempo, tu procesador exige entre todos estos programas un mínimo de 10 GB de datos necesarios y tu RAM, al ser solamente de 8, no podrá con esa carga. Esto provocará un rendimiento más lento. Pero entonces, si a todo esto cambiamos la RAM por una de 16 GB, te queda sobrado. Entonces, más capacidad de memoria RAM no significa más velocidad, significa mayor rendimiento en tareas simultáneas o de trabajos pesados. Justamente para hablar de velocidad es que existe la velocidad de frecuencia medida en MHz. Esto representa la velocidad a la que trabajan los chips de la memoria y define qué tan rápido se transportan los datos de lectura y escritura. Ahora sí, a mayor frecuencia, mayor velocidad de rendimiento. Entre una memoria de 8 GB a 2666 MHz y una de 3200 MHz, esta última trabaja a mayor velocidad, pero las dos brindan la misma capacidad de trabajo. Como último aspecto que probablemente hayas escuchado, existe algo llamado Dual Channel. Esto realmente es algo más técnico, pero quiero mencionarlo rápidamente debido a que es bastante popular cuando se habla de adquirir un equipo. El Dual Channel es una tecnología que permite un incremento de rendimiento en el equipo gracias a que ambas memorias trabajan en conjunto para dar un acceso a los datos más eficiente. Dos memorias de 8 GB pueden trabajar mejor que una sola de 16, pero tampoco representa una diferencia titánica. Solo un pequeño consejo, y es que para realizar correctamente el Dual Channel es recomendable utilizar dos memorias iguales en capacidad y frecuencia. Un ejemplo, si usas dos memorias de 8 GB pero una tiene una frecuencia de 2800 MHz y la otra una frecuencia de 3200 MHz, la memoria con mayor velocidad bajará su potencia hasta igualarse con la menos potente para así activar el Dual Channel. Ahí hay un desperdicio de recursos. Vamos a cerrar el tema con los excelentes consejos y recomendaciones que siempre nos gusta dar. Esta vez en cuanto a la clásica pregunta, ¿cuánta RAM necesito? Si es para un equipo de uso muy básico como paquetería Office y navegación por internet, puede bastar con 8 GB. Para un uso más rudo de ofimática, internet, multitarea y algunos juegos ligeros, 8 GB quedan bien. Ya si pretendes utilizar programas exigentes como la paquetería de Adobe, aparte de multitareas avanzadas y en la parte gamer los juegos más recientes, definitivamente necesitas 16 GB. Los 32 GB los reservamos para uso completamente exigente como software de edición de video e imagen profesional, programas de creación de contenido y virtualización, entre otras aplicaciones muy pesadas. Ahora sí, eso es todo de nuestra parte esta vez. Ojalá que con todo esto hayas podido entender mejor cómo funcionan las memorias RAM y puedas elegir la que mejor te convenga. Recuerda que si aún tienes dudas, déjalas en la parte de los comentarios e intentaremos ayudarte lo mejor posible. Nosotros somos LevelTech, profesionales en tecnología, y esperamos que este video te haya gustado, pero sobre todo, que te haya sido de utilidad. Si te gustó la calidad de nuestro contenido, por favor apóyanos con un like y compartiéndolo, eso nos ayuda mucho. Como siempre en la descripción te dejamos nuestras redes sociales y si quieres contactarnos de manera más directa, si estás buscando una PC gamer o de trabajo, actualizar o darle mantenimiento a tu computadora actual, ahí está nuestro Facebook. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.